Mis hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Qué bueno, mis hermanos, es poder estar una vez más con ustedes y le doy gracias al Señor por ese privilegio que me regala de poder compartir su bendita palabra con ustedes, mis hermanos. Hoy vamos a hacer un paréntesis, no vamos a seguir con Apocalipsis y tampoco vamos a seguir con el estudio de los salmos que hemos también venido siguiendo. Vamos a hacer un estudio, vamos a tener un estudio de un pasaje en el Antiguo Testamento, específicamente, mis hermanos, en el primer libro de Samuel, que pueden ir allá. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 1 al 10. Ese es el pasaje que estudiaremos hoy y sea el Señor dándonos la gracia, la sabiduría para poder ser ministrados, edificados en gran manera por medio de su palabra, pero sobre todo podamos ver la gloria del Señor, los atributos del Señor en medio de este pasaje. Miren lo que dice, miren cómo dice este pasaje. Dice la palabra, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Verso 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos, sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. El Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos, en esta noche. Y como les dije, quiera el Señor usar este pasaje, mis hermanos, para hablar a nuestros corazones. Así que quisiera que oráramos, oren, acompáñenme a orar al Señor y a pedirle a Dios que nos guíe y que nos ayude en esta noche. Padre, gracias. Te damos, Señor amado, gracias. Mira, Padre, el pasaje que en la asistencia de tu Espíritu, con la ayuda tuya, Señor, estaremos estudiando en esta noche. Yo te pido que me des la sabiduría, que me des la gracia, que me des el denuedo, Señor, para caminar en las verdades de tu palabra, Padre amado. Yo te pido que seas tú edificando nuestros corazones, que seas tú edificando nuestras vidas, Padre Santo. Padre, mira, háblale, Señor, conforme sea la necesidad, habla al corazón.
de cada hermano, de cada hermana que ha de escuchar este mensaje, Señor. Aún te pido que aquellos amigos que por tu misericordia, que por tu providencia escuchen este mensaje, Señor, ya sea hoy, Padre amado, o en algún momento, Padre Santo, yo te pido que puedas usar tu palabra para abrir el corazón de esos amigos, Señor, de esas personas que no te conocen y quieras tú salvarles para la gloria de tu nombre, Señor, y para el beneficio de tus hijos, para el beneficio o para la gloria de tu nombre, para el beneficio de tu reino, Señor amado. Padre, obra poderosamente, obra graciosamente en la vida de mis hermanos. Señor, habla a nuestros corazones. Mira este estudio de este pasaje. ¿Cuántos años, Señor? Y aún tu palabra sigue siendo eficaz y viva para nosotros. Tu palabra dice que todas aquellas cosas se han escrito para nuestra enseñanza, para que seamos consolados por medio de las Escrituras. Aún yo te pido que por medio de este mensaje, de esta palabra, puedas consolar el corazón nuestro, el corazón, Padre del cielo, de cada hermano, de cada hermana. Gracias te damos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ya leímos el pasaje y este pasaje quisiera que lo estudiáramos para los que están tomando nota bajo 4 encabezados. Lo primero que veremos es un contexto breve de nuestro pasaje. Lo segundo que veremos, mis hermanos, son los detalles de nuestro pasaje. En tercer lugar, veremos una conexión de una conexión teológica de nuestro pasaje con Cristo. Y en último lugar, en cuarto y último lugar, veremos una conclusión con 2 aplicaciones prácticas. Así que, ¿cómo vamos a estudiar este mensaje, mis hermanos, para los que están tomando nota? Primer punto, un contexto breve de nuestro pasaje. Segundo punto, mis hermanos, detalles de nuestro pasaje. Tercer punto, una conexión teológica de nuestro pasaje con Cristo. Cuarto punto, una conclusión con 2 aplicaciones prácticas. Así que primer punto, mis hermanos, para entrar allí en materia inmediatamente. Primer punto, contexto de nuestro pasaje. En el contexto inmediato, mis hermanos, de nuestro pasaje tenemos 6 personajes principales, los cuales son Elcana, ahorita vamos a ver Elcana, Ana, Penina, los hijos de Penina, el sacerdote Elí y por supuesto Jehová, el Dios vivo del cielo. Así que lo primero que tenemos en el contexto de nuestro pasaje son 6 personajes principales, a saber Elcana, Ana, Penina, los hijos de Penina, Elí y Jehová, el Dios vivo del cielo. Elcana era un hombre que tenía 2 mujeres, mis hermanos, una llamada Penina y otra llamada Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos, mis hermanos. Y registra el contexto, si ustedes leen el capítulo 1 se van a dar cuenta de eso. Registra el contexto de nuestro pasaje que Penina molestaba a Ana porque ella no tenía hijo, era irritante, la irritaba, la molestaba, la fastidiaba, no sé cómo le quieran llamar. Penina molestaba constantemente la vida de Ana porque Ana no tenía hijos, no podía tener hijos. Y en ese contexto, mis hermanos, el no tener hijos era bien terrible, era una señal de maldición, era algo bien fuerte. De hecho, esta mujer llamada Penina fastidiaba tanto la vida de Ana que hubo un momento en que Ana estaba tan triste, se entristecía tanto que en algunas ocasiones Ana no quería ni comer, mis hermanos. No quería comer de lo triste que estaba esta mujer. Pero la palabra registra, mis hermanos,
que Ana oró al Señor con amargura de alma y lloró abundantemente, dice la palabra, e hizo voto al Señor que si Dios le daba un hijo, ella lo consagraría a Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Dios graciosamente, el Señor misericordiosamente decide darle un hijo a Ana, al cual Ana le llama Samuel. Dios graciosamente lo hace. Así que luego cuando Ana recibe esta bendición, este hijo de parte del Señor, Ana va a cumplir, luego que el hijo, más bien Samuel, es destetado, Ana se dirige hacia el lugar de adoración, hacia donde estaba el sacerdote Elí, para cumplir su voto, el voto que había hecho el Señor cuando le dijo que consagraría a aquel hijo que Dios le diera. Y es precisamente, mis hermanos, en ese contexto, cuando Samuel es destetado y Ana se dirige a llevarlo para entregar a Samuel, para dejar a Samuel en el templo, es en ese contexto, mis hermanos, donde encontramos nuestro pasaje, donde encontramos la oración de Ana o el cántico de Ana. Es en ese contexto. Así que con eso en mente, mis hermanos, pasemos a nuestro segundo punto, detalles de nuestro pasaje. Recuerden, estamos primer libro de Samuel, capítulo 2, y hoy vamos a estudiar el cántico de esta mujer llamada Ana. Detalles de nuestro pasaje. Este cántico de Ana, mis hermanos, en oración, posiblemente fue movido por la respuesta del Señor dándole al niño Samuel. Pero el tema principal de este pasaje es Jehová, lo que Él es y las cosas maravillosas que Él hace. Mis hermanos, a pesar de que lo que vemos en el texto, mis hermanos, es una respuesta del Señor gloriosa, maravillosa. El Señor le responde la oración a Ana. El Señor le regala un hijo a Ana, le regala a Samuel a Ana, mis hermanos. Pero ese no es el tema principal de nuestro pasaje. El tema principal de nuestro pasaje, mis hermanos, es Jehová, lo que Él es, lo que Dios es y las cosas maravillosas que Dios hace. Ese es el tema principal de nuestro pasaje. Veamos el verso 1. Miren lo que dice el verso 1. Dice la palabra, y Ana oró. Miren lo que dice, interesante. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Notemos las palabras tan interesantes de Ana en oración. Ella dice, mi corazón se regocija en Jehová. Notemos, mis hermanos, que la alegría, que el regocijo de Ana, que el gozo de Ana venía ¿de dónde? ¿En quién se alegraba Ana, mis hermanos? ¿De dónde venía el gozo de esta mujer llamada Ana? ¿De dónde? De Samuel, de tener su hijo cargándolo en sus brazos. Aunque sin duda alguna eso tuvo que ser un motivo de alegría también. Pero ¿de dónde realmente venía el gozo, el regocijo, la alegría de Ana? Venía del Señor, venía de Dios. Qué bueno, mis hermanos. Dice un hombre llamado John Piper, un teólogo llamado John Piper, conocido por muchos de ustedes. Él dice lo siguiente: Dios es más glorificado en mí cuando estoy más satisfecho en Él. Dios es más glorificado en mí, dice John Piper, cuando estoy más satisfecho en Él. Ana, mis hermanos, mis hermanas, estaba satisfecha en Dios. Ana encontraba satisfacción en Dios. Mis hermanos, el pecado brinda una satisfacción falsa, efímera, pero mis hermanos, la verdadera satisfacción la puede dar solamente
el Señor. Hay un texto en Jeremías, si no estoy mal, donde el pueblo, mis hermanos, Dios halla dos males en el pueblo. Mis hermanos, y un gran mal que Dios halló en medio del pueblo era que el pueblo había dejado a Dios, fuente de agua viva, y había cavado cisternas agrietadas, mis hermanos, agrietadas. Un profesor en teología veía el pecado o definía el pecado de la siguiente manera, y eso impactó mi vida y mi corazón de una manera bien tremenda. Él decía lo siguiente: cuando nosotros pecamos, le estamos diciendo a Dios, cuando nosotros pecamos es una manera de decirle a Dios: Dios, mi pecado en este momento me satisface más que tú. Terrible, mis hermanos, terrible. Qué bueno que podamos encontrar nuestra satisfacción, nuestra alegría, nuestro regocijo en el Señor, en el Dios que todo lo llena en todo, mis hermanos, que todo lo llena en todos. Ana se regocijaba en Dios. Ana estaba satisfecha en Dios. De él venía su regocijo. Mis hermanos, quizás Ana naturalmente le era difícil en ese momento regocijarse en Dios. ¿Y por qué le era difícil regocijarse en Dios, mis hermanos? Pues imagínense, Ana iba a llevar a su hijo y lo iba a dejar allí. Recuerden, ella hizo un voto, una promesa, consagrar a su hijo al Señor. Así que ella iba a llevar a su hijo, a su pequeñín, al templo, se iba a devolver para su casa y iba a dejar allí al niño a que sirviera al Señor de ahí en adelante. Y uno dice, así que naturalmente, mis hermanos, humanamente hablando, es difícil que Ana se regocijara en ese acto que ella iba a hacer, pues era su hijo. Pero, mis hermanos, lo que Ana sí podía hacer era regocijarse y alegrarse en Dios, en Jehová, Dios. Y eso era lo que ella estaba haciendo. Dios es tan perfecto, mis hermanos, y hace tantas cosas maravillosas que Ana dirige su mirada hacia esa perfección divina, hacia esas cosas maravillosas que Dios hace, y su corazón se desborda de alegría. Dios es tan perfecto y hace cosas tan maravillosas que pasaremos una eternidad alegrándonos en Él. Quiera el Señor, mis hermanos, mis hermanas, ayudarnos a mirar su perfección, a mirarlo a Él y alegrarnos en Él. A que nosotros podamos decir, al igual que Ana, me regocijo en el Señor, me alegro en el Señor. Quiera el Señor ayudarnos para ver las maravillas del Señor reveladas en las Escrituras. Pero no solamente para ver las maravillas del Señor reveladas en las Escrituras, mis hermanos, sino también para ver las maravillas del Señor en nuestras propias vidas. Cuántas cosas maravillosas ha hecho el Señor en nosotros, cuántas cosas gloriosas ha hecho el Señor en nosotros. Qué bueno que podamos decir junto con el salmista: alaba a Jehová, oh alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios nos permita hacer eso. Miren lo que sigue diciendo Ana. Dice, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Ana nos deja ver que su fuerza, su fortaleza se exaltaba en Jehová. Ella durante mucho tiempo estuvo afligida, triste, desanimada, pero ahora su corazón se alegra en Jehová y su fortaleza se exalta en Jehová. Mis hermanos, no es que no nos podamos entristecer, no es que no podamos tener tristeza, porque sí la tenemos en el Señor y eso lo va a ver en el Señor. Pero mis hermanos, hay muchos motivos más para alegrarnos en Dios. Basta con una mirada a la perfección del Señor. Basta con mirar al Señor y decir: Señor, yo me alegro en tu salvación. Yo me regocijo, mi poder se exalta en Jehová. Mis hermanos, solamente el Señor
puede levantarnos, solamente el Señor puede fortalecernos en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras debilidades. Solamente el Señor puede hacerlo. Miren lo que continúa diciendo el verso. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Antes, mis hermanos, la boca de Ana había estado muda ante las burlas de su rival llamada Penina. ¿Recuerdan en el contexto breve de nuestro pasaje quién se burlaba de Ana porque ella no tenía hijos? Penina. La boca de Ana había estado cerrada. Ella lloraba, mis hermanos. No había podido tener hijos. Pero en este momento ella se alegra y se regocija y su boca se puede abrir en alabanza y gloria al Señor por las respuestas del Señor, por lo que Dios había hecho. Dios es bueno. Lo que permitió que Ana abriera su boca ante sus enemigos fue su alegría en la salvación que Dios había traído a su vida. ¿En qué se alegraba Ana, mis hermanos? En la salvación que Dios había traído a su vida. Noten cómo define un comentarista la palabra salvación. Dice A.W. Purgiser lo siguiente, dice: la palabra salvación se emplea de muchas maneras en la Biblia para indicar una victoria militar o política, alivio del sufrimiento o la enfermedad, pero principalmente la liberación del pecado. Este hombre define esto de esa manera. En nuestro caso, mis hermanos, por el contexto de nuestro pasaje, la palabra salvación parece connotar o apuntar al alivio del sufrimiento de Ana. Recuerden que Ana en ocasiones no quería comer porque esta mujer llamada Penina le afligía, le amargaba. No quería comer, mis hermanos. Sin embargo, en este momento, ella ahora se alegra en la salvación. Dios le ha librado de sus sufrimientos. Dios ha traído alivio al corazón de Ana. Solamente el Señor puede consolar verdaderamente nuestros corazones. Verso 2. Y voy a ver cómo voy con el tiempo, mis hermanos, porque el tiempo está corriendo mucho. Verso 2 dice la palabra, perdón, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Notas, mis hermanos, yo espero que podamos ver la adoración de Ana, cómo se desborda Ana en oración y adora al Señor de una manera impresionante. Ana dice: no hay santo como Jehová. Mis hermanos, es interesante, el Señor es tan santo, la palabra dice que Él es 3 veces santo. Pero yo pensaba en esto y decía, mis hermanos, el Señor es tan santo, que la palabra enseña, la palabra nos deja ver que en el Antiguo Testamento hay objetos, hay personas llamadas santas. ¿Y saben por qué se les llama santas, mis hermanos? Porque se asocian con Dios. Por eso se les llama santas. El Señor es tan santo que aún las cosas que se asocian con Él se les llama santo. Wow, mis hermanos, qué glorioso. El Señor es santo. Dice Ana: no hay santo como Jehová. Ana entiende que Dios cumple perfectamente el significado de santidad, tanto en el sentido de trascendente como en el sentido de su perfección moral. Mis hermanos, Dios es santo, porque solamente Dios es santo no solamente porque es apartado, diferente de nosotros, no. Dios es santo porque es infinitamente superior a nosotros. Dios es infinitamente superior a nosotros. Y en cuanto a la parte moral, mis hermanos, Dios es perfectamente moral. Dice la palabra: no hay maldad en Él, no hay iniquidad alguna en Él. Él es santo, Él es santo, Él es luz, mis hermanos. Y Ana dice: no hay santo como Jehová, no hay.
Nosotros somos llamados santos, claro que sí, pero ¿saben por qué? Porque Cristo nos santificó. Pero no hay santo como Jehová. Él es un santo diferente, totalmente diferente. Cuando alguien define la palabra santo, refiriéndose a nosotros, pudiéramos hablar de un molde aparte de alguien que ha sido apartado. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, mis hermanos, tendremos que hablar de un molde que está por encima, que es superior, infinitamente superior a nosotros. Por eso, cuando Ana ve todas estas cosas, esa santidad de Dios, ella puede ver la singularidad de Dios también. Ana ve la santidad de Dios y dice, Señor, no hay santo como tú. Pero también llega a otra conclusión, la singularidad de Dios. Por eso dice, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay alguien como el Señor. Mis hermanos, Él es único, Él es maravilloso, perfecto, no hay nadie como Él. Por todas esas cosas, Ana termina concluyendo lo siguiente, no hay refugio como el Dios nuestro. Qué maravilloso, mis hermanos. Noten lo siguiente, Ana mira la santidad de Dios, mira la singularidad de Dios, llega a una conclusión, no hay refugio como el Dios nuestro. Mis hermanos, nosotros cometemos un error. Pensamos que nuestro gran refugio es el cielo, y no lo es. Eso no es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Eso no es lo que deja ver la Biblia. Algunos piensan que van a estar totalmente seguros cuando ya mueran y abran sus ojos y se vean en el cielo y wow, ya estoy verdaderamente seguro. No, no, mis hermanos. Ese va a ser una tranquilidad extra, pero no. Eso no es lo que da tranquilidad. Mis hermanos, eso no es lo que dice Ana. Ana ve el refugio no en un lugar, sino en una persona, en Dios. Nuestro refugio, mis hermanos, no es un lugar, el verdadero refugio nuestro no es un lugar, no es el cielo. El verdadero refugio nuestro, perdón, es el Señor. Ese es el verdadero refugio nuestro. De este lado de la eternidad, del otro lado de la eternidad, Dios sigue siendo nuestro gran refugio. Verso 3. Dice Ana, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Noten cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice, dejen de ser tan orgullosos. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. Aunque Ana no menciona a Penina en este verso, por el contexto, mis hermanos, debemos decir que Penina era una mujer orgullosa, altanera, arrogante. Dios sabía lo que Penina había hecho y la juzgaría por todas sus acciones. Como lo hemos dicho, mis hermanos, por el contexto sabemos que Penina, o que este verso alude a Penina, pero yo creo que no solamente alude a Penina, sino a todos aquellos orgullosos, altaneros y arrogantes del tiempo de Ana. Quizás las palabras de Ana golpeaban fuertemente a los hijos del sacerdote Elí, que no andaban en los caminos del Señor. Tremendo, mis hermanos. Dios tratará con los arrogantes. Dios tratará con los altaneros. Verso 4 dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron ¿de qué? Dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Ana en su cántico de oración exalta la soberanía de Dios. El Señor estaba en control de los fuertes. Ellos no podían hacer lo que les pareciera con su poder. Mis hermanos, Dios estaba en total control de los poderosos, de los llamados poderosos. Ellos no podían hacer
Y saben que tampoco pueden hacer lo que ellos quieran en esta época. Aunque tengan poder, aunque tengan armas, aunque tengan lo que quieran tener, poder económico, poder político, etcétera, etcétera, no pueden hacer lo que ellos quieran, porque hay alguien que puede quebrantar su arco, que es símbolo de su poder. Solo Dios es el que controla todas estas cosas. Dios quebrantaría, destruiría sus arcos, símbolos de su poder, y soberanamente Dios exalta a los débiles, a los humildes, dándoles poder. Este verso pone en perspectiva, mis hermanos, a la arrogante Penina y a la humilde Ana, a quien Dios soberanamente había exaltado. ¿A quién iba a humillar? ¿A quién humillaría a Dios, mis hermanos, por su arrogancia, por su altivez? A Penina, aquella mujer llamada Penina. Y léanse el capítulo 1 para que puedan entender, o cuando lo puedan leer, el contexto de nuestro pasaje. Pero Dios exalta a Ana, lo hace en su soberanía. Pero este texto no solamente pone en perspectiva a Ana y a Penina, sino a todos aquellos arrogantes, mis hermanos, enemigos de Israel que vendrían. Dios quebrantaría también el arco, símbolos del poder de esos enemigos de Israel. Y un ejemplo de eso lo vemos en Goliat y lo vemos también en David. ¿Recuerda quién es el que quebranta el arco del poderoso Goliat? Dios. ¿Quién exalta al humilde y pequeño David? Dios. Dios lo hace, mis hermanos. Esto que esta alabanza de Ana, de una manera práctica, lo vamos a ver en el desarrollo del libro de Samuel, tanto en el primero como en el segundo libro. Aplicación. Esperen, mis hermanos, y tomo un poco de agua. Aplicación. Mis hermanos, el Salmo 138, verso 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es mucho mejor ser humildes y reconocer que el poder está en Dios y viene de Dios, y no ser altivos creyendo que somos poderosos cuando en realidad ante Dios no somos nada. No olvidemos que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Seamos humildes, mis hermanos. El Señor nos dé la gracia para ser humildes y reconocer que el poder y la gloria le pertenecen y están en Dios. Verso 5. Dice: los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Ese poder soberano que vimos en el verso 4. Noten, mis hermanos, en el verso 4 vimos el poder soberano del Señor que quebranta, ¿qué? El arco de los fuertes, que exalta a los débiles, que ciña de poder a los débiles. En el verso 4 vimos el poder de Dios, la soberanía de Dios en eso. Pero en el verso 5, mis hermanos, Ana en este verso 5 exalta la justicia de Dios. Dice: los saciados, o más bien, repito, mis hermanos, qué pena, ese poder soberano será usado, esa soberanía que vemos en el verso 4, ese poder soberano en el verso 5, mis hermanos, ese poder soberano que vemos en el verso 4, en el verso 5 va a ser usado de una manera justa. Dios no solamente es soberano, Dios también es un Dios justo. ¿Notan los atributos que Ana exalta en esa oración? La soberanía de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Wow, quiere el Señor permitirnos hacer oraciones como las de Ana. Ana exaltando la justicia de Dios, Ana exaltando la soberanía de Dios, pero también diciéndonos: Él no es un Dios tirano, Él no es un Dios que actúa injustamente, Él es un Dios poderoso, soberano, pero que pone en marcha su soberanía justamente. Y eso lo vemos
en el verso 5, donde Ana exalta la justicia de Dios. Dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Dicho de otra manera, los ricos o saciados, acostumbrados a tener el pan fácilmente, ahora tendrán que alquilarse o prestarse o venderse para conseguir el pan, mientras que los hambrientos, los pobres, quienes normalmente pasaban hambre, ahora estarán saciados. Y eso se debe a que Dios es justo. Y Ana ve a ese Dios soberano y justo actuando en su propia vida, ya que dice, hasta la estéril ha dado a luz 7. Dios soberanamente no le había dado hijos a Ana, mis hermanos, pero ahora en su soberanía y justicia decide darle hijos a Ana. Glorioso, mis hermanos. Qué bueno que no solamente podamos ver los atributos de Dios plasmados en las Escrituras, sino que podamos ver los atributos de Dios en nuestra propia vida, en una teología práctica, en nuestra experiencia, que podamos ver los atributos de Dios en nuestra propia vida. Mis hermanos, quiera el Señor hacerlo y quiera el Señor ayudarnos a aplicar esos atributos a nuestra propia vida. Miren lo que dice el versículo. Dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz, ¿cuánto? 7, dice el versículo. 7. Y eso, mis hermanos, el número 7 no alude al número de hijos que tuvo Ana, ya que Ana no tuvo 7 hijos, sino 6 hijos. Ana no tuvo 7, sino 6 hijos. Más bien ese número 7, mis hermanos, en las Escrituras indica la perfección de Dios y en nuestro contexto parece indicar la manera perfecta, justa, soberana en que Dios estaba actuando en la vida de Ana, en la vida de aquella mujer llamada Ana. Qué bueno es Dios. El verso termina diciendo, la que tenía muchos hijos languidece. ¿Quién tenía hijos en nuestro contexto? ¿Ana o Penina? Penina, mis hermanos, pero el versículo ahora dice, la que tenía muchos hijos languidece o se consume o pierde el ánimo o la alegría. La estéril en nuestro caso, ¿quién es? Era Ana, pero soberanamente se le fue dado hijos, pero la que tenía hijo en nuestro contexto era Penina, la rival de Ana. Penina quizás perdió su ánimo, mis hermanos, y su alegría, porque la razón que ella tenía quizás para alegrarse falsamente era molestar o hacerle la vida imposible a Ana. Pero una vez Dios le da hijos a Ana, ya esta mujer no va a tener motivos para seguir fastidiando la vida de esta mujer llamada Ana. Verso 6. Miren la soberanía de Dios, cómo ve Ana la soberanía de Dios en la experiencia, en la vida del ser humano. Dice, Jehová mata y él da vida. ¿Jehová qué? Soberanía de Dios, mis hermanos. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ana no solo exalta la soberanía de Dios en quitar el poder y dar poder, como ya lo vimos, sino que también exalta la soberanía del Señor en quitar y dar la vida. Mis hermanos, si hay alguien que tiene el poder de quitar la vida, de dar la vida, ese alguien se llama Jehová Dios. El Nuevo Testamento enseña, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. ¿Quién tiene el poder para quitar la vida y para darla? Solamente Dios. Mis hermanos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de coronavirus, de COVID-19, nosotros podemos y debemos descansar en la soberanía de Dios, en el Dios que da la vida y la quita. Soberanamente Dios podría quitarnos la vida. Sí, mis hermanos,
podría dar vida, sí, mis hermanos, el Señor es soberano, pero el creyente descansa en las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Mis hermanos, qué glorioso. La muerte no te puede arrebatar de los brazos de tu Salvador. La muerte no nos puede arrebatar de los brazos del Señor. Y descansamos que si morimos, del Señor somos. Y si vivimos, del Señor somos. Ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mis hermanos, eso es una realidad y nosotros como creyentes debemos descansar en esto. Pero para la vida del no creyente, el no creyente no puede decir lo mismo. El no creyente, el morir sin Cristo sería lo más terrible que te pudiera pasar. Así que te invito a que puedas reconocer y puedas ver las palabras de Ana y puedas ver por las Escrituras que solamente Dios tiene el poder para quitar y dar la vida. Solamente Dios. No le temas a la pandemia. No le temas a la pandemia. Más bien témele a Dios que tiene el poder de quitarte la vida y de enviarte al infierno. Yo quiero invitarte en el amor del Señor. Quiero invitarte a que vengas en arrepentimiento y fe, que te conviertas, que te arrepientas de tus maldades y que te vuelvas al Señor, mi amigo. Quiera el Señor tocar tu corazón. Vuélvete al Señor. No esperes más tiempo. No esperes que tenga que el Señor usar un megáfono. Quizás usar la pandemia que estamos viviendo como un megáfono para gritarte a tus oídos que Él tiene el poder de quitar la vida. Arrepiéntete y vuélvete al Señor. Verso 7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Jehová empobrece y Él enriquece. Ana ahora ve la la soberanía del Señor en la parte económica. Él es el que da bienes, pero Él es el que también los quita. Descansamos en eso. Debemos ser diligentes, buenos trabajadores. Qué bueno que los hermanos, las hermanas que se han, como el término que se está usando, que se han reinventado en este tiempo, que han tenido sus empresas, sus microempresas y están allí haciendo sus ventas y todo eso. Qué bueno, sigan siendo diligentes, pero descansemos en que el Señor es el que da y Él es el que quita. Seamos diligentes, seamos trabajadores, hagamos, pero descansemos en que Él hace todas esas cosas. Ana exalta la soberanía de Dios en los bienes del hombre. Ana reconoce que Dios soberanamente puede empobrecer a alguien, pero que también soberanamente puede enriquecerlo. Él puede abatir, pero también puede levantar o enaltecer. Por el contexto de nuestro pasaje, mis hermanos, sabemos que fue Dios quien soberanamente le había dado hijos a Ana. De esa manera le había batido. Pero sabemos que fue Dios quien graciosa y soberanamente decide darle hijos a Ana. Y no uno, sino 6. Y de esa manera le enaltece. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate, ¿y qué más hace? Verso 7. Abate y enaltece. Ana había sido abatida soberanamente por el Señor. Pero también Dios le enalteció graciosa y soberanamente. Dios está en todos los asuntos de nuestra vida, mis hermanos. En todos los asuntos. Verso 8, rápidamente porque el tiempo se nos va. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta
al menesteroso para hacerle sentarse como príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Noten cómo expresa este verso la Nueva Traducción Viviente. Dice, él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues la tierra pertenece al Señor. Pues la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Ana ve la soberanía del Señor en que Dios es quien levanta al pobre del polvo del basurero y lo pone entre los príncipes, y no solo lo sienta entre los príncipes, sino que también les da un lugar de honor entre los príncipes. Dios puede hacer todo eso porque el Señor es soberano, porque Él es el dueño de toda la tierra. Él es quien pone orden en el mundo. Mis hermanos, Dios es el dueño del planeta, Dios es el dueño de nuestra vida. Y como escuchaba en estos días, qué bueno, mis hermanos, es descansar en un Dios que no improvisa. Nuestro Dios no improvisa. Verso 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ana ve la soberanía del Señor, no solamente en el Dios que da poder, que quita el poder, que quebranta los arcos, no solamente en el Dios que enriquece, que empobrece, sino que Ana ve la soberanía de Dios en cómo Dios guarda, preserva la vida de sus hijos. Dice el texto, Él guarda los pies de sus santos. Mis hermanos, ¿recuerdan un testimonio que les conté rápidamente? Había un misionero que decide irse a una tribu caníbal, habla con el jefe de la tribu, y el jefe de la tribu de caníbales le pone un ejemplo, le dice, él quiere entrar a esa tribu con el fin de predicarles, pero habla con el misionero porque quiere ser parte de ellos. El misionero le dice, imagínense un grano de arroz en medio de la calle, en medio de una calle del pueblo y delante de todas las gallinas del pueblo. Y el jefe de la aldea le dice al misionero, ¿qué cree usted que le pasará a ese grano de arroz ante todas las gallinas del pueblo? El misionero entendió que la gallina del pueblo eran los caníbales y que el grano de arroz era él. Pero la respuesta del misionero fue graciosa. El misionero le dijo al jefe de la aldea, bueno, el que puso el grano de arroz en medio del pueblo, en medio de las gallinas del pueblo, el que puso el grano de arroz allí se encargará de que las gallinas no se lo coman. El jefe de la aldea le dijo, ¿y quién fue ese quien puso el grano de arroz? ¿Saben qué hizo el misionero? Decirles quién fue. Muchos de ellos se convirtieron al Señor. Pero mi punto es la manera graciosa y soberana en que Dios guarda a sus hijos. Mis hermanos, de cuántas cosas Dios te ha guardado, Dios me ha guardado. Dios no solamente nos guarda del mal moral, del pecado, Dios también nos guarda del mal situacional, de una enfermedad, de quizás de un accidente, qué sé yo, de algo que nos pueda pasar a nosotros, de un mal situacional. Dios es gracioso. Pero eso no es la misma historia para el impío, mas los impíos perecerán en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Aquí se reconoce la gloria del Señor, tanto en la destrucción del impío como en la preservación de los santos. ¿Quién es el que preserva a los santos? Dios, para su gloria lo hace. ¿Quién traerá juicio a los impíos? Dios, para su gloria también lo hace. Y con esto, mis hermanos, pasamos a nuestro tercer encabezado y ya vamos terminando. Verso 10. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios. Nuestro tercer encabezado es el siguiente: conexión teológica de nuestro pasaje con Cristo. Dice el verso 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío
de su ungido. Para nuestros fines, mis hermanos, quiero detenerme en la última parte del verso. Dice Ana en su cántico, Ana termina de una manera gloriosa. Y dice, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana en su cántico parece estar profetizando, ya que en este tiempo, mis hermanos, no había rey en Israel. Noten lo que dice, y Nico, por favor, si me puedes ayudar con esta cita. Jueces, capítulo 8, versículo 22, desde la Biblia de las Américas. Miren lo que dice este versículo. Aún no había rey en Israel cuando Ana dijo estas palabras. ¿Qué dice Nico, por favor? Y los pobres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Lo puede volver a leer, hermanos, qué pena. 8:22 del libro de los jueces, ¿sí? Y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Bueno, mis hermanos, lo que les quiero decir, citando ese texto, es que aún no había rey en Israel, pero la idea de un rey ya era familiar. ¿Por qué? El pueblo a quien quiso hacerle rey, a Gedeón, y eso lo vemos en Jueces 8:22. Además, por las palabras de Jueces capítulo 21, versículo 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Por estas palabras quizás muchos sentían que la nación necesitaba un rey. Así que la idea de un rey, aunque no había rey en el tiempo de Ana, la idea de un rey era familiar por las palabras de Jueces 8:22 y de Jueces 21:25. Ya la idea era familiar. Pero mis hermanos, el hecho de que en realidad no había rey hace de las palabras de Ana o del cántico de Ana una profecía. Ana en sus últimas palabras dice una profecía, mis hermanos, da una profecía, mira hacia el futuro y habla de un rey. Y esta profecía de Ana, mis hermanos, tiene un cumplimiento parcial en la vida de Saúl. ¿Recuerdan a Saúl, quien es ungido en 1 Samuel 9:16 y capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 1? Saúl es ungido como rey, como el primer rey de Israel, pero Saúl fue desechado. ¿Por qué fue desechado por Dios Saúl? Porque pecó. Pero luego de Saúl, mis hermanos, Dios levanta a David y también lo unge como rey. Pero mis hermanos, tenemos que decir que David no cumplió las expectativas, porque también pecó, aunque no fue desechado. Pero es interesante, mis hermanos, que a David se le hace una promesa. Es a David quien se le hace una promesa realmente gloriosa. Miren lo que dice 2 de Samuel, para que vean la promesa que Dios le hace a David. Estamos viendo que la profecía de Ana tuvo un cumplimiento parcial en Saúl, no solamente en Saúl como primer rey de Israel, en David, pero miren lo que el Señor le promete a David. En sus casas pueden leer el capítulo 7, versículos 12 al 16, pero ahorita por cuestión de tiempo solamente vamos a leer el 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 16 dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Mis hermanos, Dios le promete a David un reino estable, un reino eterno. ¿Y quién heredaría eso, mis hermanos? Cuando ustedes lean los versículos del 12 al 16, pareciera que fuera Salomón, el hijo Salomón, que iba a ser el heredero de esa promesa. Pero Salomón no podía ser, por dos razones. ¿Por qué? Porque Salomón pecó, y por una segunda razón más, porque Salomón murió. Así que no podía ser un rey eterno, porque murió. Pero mis hermanos, hay un rey, hay un hijo de David que sería un rey eterno. Y quiero que rápidamente lo vean
para que vean que ese era un hijo de David. Mateo capítulo 1, versículo 1. Miren el hijo de David, quien no murió, pero que resucitó y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Mateo capítulo 1 dice, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. Mis hermanos, el verdadero descendiente de David, el verdadero heredero del trono de David sería Jesucristo. Y Mateo capítulo 1 nos dice que Jesucristo es hijo de David. Y por si nos queda alguna duda, Lucas capítulo 1 versículos 30 al 33 dice lo siguiente: entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Quién era el padre de Jesús hablando humanamente? David. ¿Quién le daría el trono, mis hermanos? ¿En quién se está cumpliendo la promesa de 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16? ¿A quién se le fue entregado el trono de David? A Jesús. Miren lo que dice: y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El verdadero rey y ungido profetizado por Ana es Jesucristo. Él es el verdadero rey, Él es el verdadero ungido, alabado y glorificado sea Cristo. Qué gran rey tenemos. El significado de rey y ungido quedan completamente claros en Jesús. En Cristo es donde estos títulos alcanzan su máximo y completo cumplimiento. Con esto pasamos a la conclusión de nuestro pasaje y se las leo y con eso termino, mis hermanos. Dice, quiero terminar nuestro pasaje con dos aplicaciones prácticas. Este es nuestro cuarto y último encabezado, una conclusión con dos aplicaciones. Quiero terminar nuestro pasaje con dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, quiero dirigirme a los creyentes. Mis hermanos, Ana en oración vio y exaltó algunos atributos de Dios y vio los asuntos de la vida diaria a la luz de esos atributos. Quiera el Señor permitirnos ver todos los asuntos de nuestra vida a la luz de la santidad, justicia, soberanía y omnisciencia de Dios, como lo hizo Ana. Y en segundo lugar, quiero dirigirme a los amigos y decirles que si no se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Cristo, esos atributos en los cuales meditó Ana serán usados para la condenación de ustedes. Si no se arrepienten, la santidad de Dios no servirá para santificarles, sino más bien para mostrarles cuán horrendo y terrible es su pecado a la luz de la santidad de Dios. Y la justicia de Dios no servirá para justificarles o para declararles justos, sino más bien servirá para juzgarles justamente, para juzgar justamente sus malas acciones. Y la omnisciencia, que habla de que Dios todo lo sabe o es el Dios de todo saber, como dice nuestro pasaje, servirá para mostrar evidencias claras de cuán malos y pecadores son. Y la soberanía dejará evidenciado cuán responsables son. Así que, queridos amigos, no tienen escapatoria. El único que les puede salvar de Dios mismo es Jesucristo, el único en el que hay salvación. Así que les invito una vez más a que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Cristo. El Señor les bendiga. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor. Quieras tú usar este mensaje
para la exaltación de tu gloria, de tu nombre, Señor, de tu gloria, y para el beneficio de nuestros corazones. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones. Y gracias, porque tú hablas por medio de tu palabra y has hablado a nuestras vidas. Ayúdanos a seguir meditando en este pasaje. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo, y seas tú aplicando esta palabra en el corazón de cada hermano y de cada amigo, conforme sea tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde.